Buenas tardes, jóvenes de décimo. Entonces, en este caso vamos a ver lo que es la potencia aparente. Entonces, potencia aparente, activa, y potencia reactiva. ¿Listo? Entonces, la potencia aparente es aquella pues que realiza el trabajo, la que realiza el trabajo útil. Esta se representa con una P. Entonces, la potencia aparente se representa con una P, y se mide en watts. Entonces la medimos en watts. Esta es la que transforma, esta potencia es la que se transforma en luz, en calor y en movimiento. ¿Cómo es esto? Entonces se transforma la energía en movimiento, digamos por ejemplo en el eje de los motores. Entonces cuando es en movimiento la transformación, digamos que es en un eje de un motor, y si la transforma en luz, entonces es por medio de las lámparas, las bombillas, ¿cierto? Lámparas, bombillas, etcétera. Y si la transforma en calor, entonces son las resistencias. Entonces eso lo vemos nosotros en la cocina, resistencias, fogones, etcétera. Ahora, la potencia reactiva, aquí vimos la potencia aparente. Entonces, la potencia reactiva no presenta trabajo útil. Entonces, potencia reactiva. Entonces, reactiva. Esta potencia dijimos que no presenta un trabajo útil y la representamos con la letra Q. Y se mide, esta se mide en en voltios, amperios y reactivos, o sea, en bar. Voltiamper reactivos, ¿ya? También pues es una potencia oscilante, que las inductancias y las capacitancias intercambian con la red de alimentación. A ver, porque esto es, por ejemplo, una capacitancia en corriente alterna, por ejemplo, siempre están en proceso de carga y descarga. Es decir, que reciben energía de la red cuando se carga y la devuelven al descargarla. No realiza un trabajo útil, ¿sí? Esta no realiza un trabajo útil con esa energía. Es decir, no la convierten ni en luz, ni en calor, o en movimiento, o en un similar. Eso sucede igual con las bobinas. Reciben energía de la red y la transforman en un campo magnético, en el caso de las bobinas. ¿Correcto? Entonces, cuando la corriente disminuye, el campo magnético pues también disminuye, y la energía es de vuelta a la red de alimentación. Es decir que en los dos casos, tanto en capacitores como en bobinas, pues la potencia reactiva es tomada por el receptor y devuelta a la red, y de manera continua o permanente, pues a lo largo de estos ciclos de la corriente alterna sucede así, sucede lo mismo. Por eso se le dice que es oscilante, ¿sí? Estos son oscilantes. A ver, oscilantes.
la corriente alterna. Ahora, la potencia aparente es la resultante de esas dos, la potencia en watts y la potencia reactiva. ¿Ya? La escribimos con S, la potencia resultante, o sea que esa potencia resultante de esas potencias, con otro marcadorcito que está como muy, ya sin tinta. Entonces la potencia resultante esa potencia resultante, entonces la escribimos nosotros con S. Entonces esta aparece entre la P, que es en vatios, que esa es la potencia aparente, ¿cierto? Y la Q, que es la potencia reactiva, ¿sí? La Q, que es la potencia reactiva. ¿Ya? Esa potencia resultante la escribimos con S. Esa es una S. Entonces S es igual, esta S la medimos en voltioamperios. Entonces en voltios, esta está en voltio amperios, ¿sí? En voltioamperios. Es decir, que la potencia aparente, o sea, esa potencia aparente, es la suma vectorial. Escuchemos bien, vectorial. Es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Es decir que entonces S es igual a la potencia aparente más porque es vectorial, más Q, que es la potencia reactiva, y esa la estamos dando en ¿qué? En bar. Entonces en bar, ¿qué es bar? Otra vez, voltios, amperímetros, voltioamper reactivo, ¿cierto? Resistencia. Bueno, entonces vamos a representar esto en una grafiquita aquí. Entonces aquí tenemos la potencia activa, aquí potencia activa, la potencia activa, y acá tenemos la potencia reactiva, que es una Q, ¿sí? Y la resultante está entre las dos de esta manera, está entre las dos. Esa potencia resultante es esto, es decir, la potencia resultante entre las dos es esta. Esa es la potencia resultante, que forma un ángulo phi. Ese ángulo phi es aproximadamente así. Ángulo phi, que es el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. El ángulo de desfase entre tensión y corriente, ¿sí? Y en el circuito, lógicamente. Entonces, el factor de potencia es una relación entre potencia activa y potencia aparente. Entonces, si nosotros miramos la potencia aparente, la potencia aparente es igual a P más Q, ¿sí? Y por eso se dice que phi
que phi es igual, el coseno de phi, entonces el coseno de phi es este, entonces el coseno de phi es P igual a P sobre S, ¿sí? O sea que P es igual a P sobre S, es decir, esto es S, o sea que es un coseno, es decir, el adyacente sobre la hipotenusa es un coseno, entonces P es igual a P sobre S, es decir, que eso es igual al coseno de phi. ¿Listo? Entonces, el coseno de phi, ese coseno de phi está directamente relacionado con el consumo de la potencia reactiva que tendremos en una instalación eléctrica o en una red, bueno, en cualquier sitio de esos. Se me cayeron los esferos. El valor del factor de potencia. Vamos a mirar el valor del factor de potencia. Entonces, vemos acá. Es el valor del factor de potencia, es igual, entonces aquí dos puntos y colocamos, bueno, primero aquí pues lo ideal es que la potencia reactiva es igual, pues lo que necesitamos es que eso fuera cero, lo que se puede dar en un circuito resistivo puro, porque aquí pues toda la energía, a ver cómo les digo, porque la energía se puede transformar en calor, pero casi en todos los casos las redes eléctricas son de tipo resistivo e inductivo, ¿sí? O sea, tienen resistencias y bobinas. En la clase anterior vimos que en los desfases, por ejemplo, generalmente se le sumaba una resistencia a la bobina o al capacitor, y por eso no eran puramente el desfase de 90 grados, ¿sí? Bueno, es decir que tienen un comportamiento inductivo, aunque no inductivo puro, o sea que entre resistivo e inductivo. Es decir, que el ángulo de desfase de la corriente está en atraso entre 0 y 90 grados. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahora la condición ideal pues, la condición ideal sería que fuera 0. Sí, entonces, por ejemplo, miremos que P entre S, ese coseno, P entre S es igual al coseno de 1. Bueno, primero buscamos por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Digamos que P sobre S, digamos que P está acá y que la S es P más Q. Recordemos aquí que S es igual a P más Q. ¿Sí ven? Aquí a P más Q. Entonces esta S aquí la reemplazamos en P más Q. Entonces, suponiendo que Q fuera 0, supongamos que Q fuera 0, ¿sí? Si esa Q fuera 0, entonces nos quedaría P sobre P, y eso es igual a 1. Si Q fuera 0, ¿no? Por lo general, las instituciones o las compañías que regulan el funcionamiento de las instituciones eléctricas fijan un valor mínimo de factor de potencia, un poco menos de 1, claro, un poquito menos, pero hay países, por ejemplo, que tienen fijado el coseno de phi en mayor o igual a 90, 92, inclusive por ahí hasta 89. Cuando se está por debajo del valor permitido, entonces empiezan a tener problemas eléctricos. Hay problemas eléctricos, hay problemas de tipo económico, porque pues se le empieza a cobrar ya la parte reactiva, y hay un
pues habría un, digamos, un sobreconsumo, y debido a esa cantidad de potencia reactiva, pues entonces se tendrán problemas de picos de tensión que podrían quemar, por ejemplo, motores, y habría mala racionalización y uso de energía, y estas son pues estas son, digamos, las consecuencias. Esas son las consecuencias que tendríamos. Entonces, para que se evite esto en el factor de potencia, pues que esté por debajo de lo reglamentario, pues hay que conectar, por ejemplo, en este caso habría que conectar baterías de condensadores, porque, por ejemplo, los capacitores a ver, en los capacitores ocurre lo contrario a las bobinas o a las inductancias, ya que, a ver, en los capacitores la corriente se adelanta generalmente un cuarto de ciclo respecto a la tensión, y en las bobinas sucede lo contrario, se atrasa ese cuarto de ciclo, ¿sí? Entonces miremos aquí, por ejemplo, eh, a ver acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos P, y aquí tenemos QL, digamos que es inductivo y capacitivo. Entonces, en este lado es inductivo. Y tenemos P. Cuando agregamos baterías, ¿sí? De capacitores, lo que hacemos es agregar o aumentar una potencia reactiva de los capacitores, ¿sí? Lo que quiere decir que estas potencias reactivas se restan. Entonces, por lo tanto, se verá en la red de alimentación una disminución de la potencia. Entonces, si colocamos, por ejemplo, una Q con capacitores, ¿sí? Entonces eso se ha reflejado en la disminución, ¿cierto?, de la potencia reactiva, y con esto se baja el consumo. Entonces, si se baja el consumo, con esto ya corrige, se soluciona un poco, y se tenderá menos se tendrá menos corriente o intensidad de corriente, en los conductores, ¿sí? En los conductores. Bueno, si no se controla el consumo de potencia reactiva, entonces el riesgo no solo es para una instalación en la casa, una instalación eléctrica, sino para las redes de alimentación que la generan, y transmiten la energía de ahí, o sea, las que transmiten la energía. De ahí hay que colocar pues límites, ¿cierto? Bueno, las causas para tener un factor de potencia bajo, pues ¿cuáles son? Son motores girando, por ejemplo, en vacío. Entonces son motores girando en vacío. Estos son causas. Entonces serían motores girando en vacío. Serían transformadores de potencia de tipo subestación o sobredimensionados. Entonces serían trafos o transformadores, también se dice, trafos sobredimensionados. Entonces, sobredimensionados, o que también estén trabajando en vacío, ¿sí? También otros serían equipos de alumbrado sin balasto. Equipos de alumbrado sin balasto. Y que no tengan ningún tipo de corrección individual. Los balastos son los que llamamos impedancias o reactancias.
Ejemplo, pues el tubo fluorescente. Eso sería un... Bueno, entonces con esto tenemos visto lo que es potencia activa, reactiva y aparente. ¿Ok?